¿quién lleva los pantalones en tu casa? ¿Es el padre quien dice la forma en que se deben hacer las cosas o es la madre, alguna hija o los abuelos? Muchas veces confundimos disciplina con poder. Sin embargo, no son lo mismo. Hay familias donde quien tiene dinero es el que manda y decide qué, cómo, cuándo y quién hace las cosas. En otras familias hay padres y madres que usan el chantaje emocional y afectivo para subyugar a los hijos. Hay otras familias donde los hijos se hacen del poder gracias a comportamientos disruptivos como el consumo de drogas, por ejemplo. ¿Crees que el poder es malo? ¿En qué circunstancias se debe de ceder a los hijos? ¿Pueden los hijos controlar a los padres a través de estarse metiendo en problemas? Quédate en Diálogos en Confianza porque hablaremos de el manejo del poder en la familia. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y bueno, pues ¿qué tal la pregunta que te estamos haciendo hoy? ¿Quién lleva el poder en la familia? La verdad es que muchas veces no nos damos cuenta de quién es el que tiene el poder, quién manda, quién es el que da las órdenes o dirige a la familia. Hay veces que puede ser uno de nuestros hijos y no nos hemos dado ni cuenta. Puede ser uno de los padres y las razones son variadas. Puede ser porque tiene un carácter difícil, porque se enoja mucho, porque es el que tiene el dinero, porque es el que sí estudió y los demás no, en fin, porque está enfermo. Hay muchísimas razones por las cuales alguien ejerce el poder en la familia. Y bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es el que alguien ejerza el poder en la familia que tal vez no coincida con la jerarquía puede ser un problema y nos van a decir los especialistas por qué. Así es que bienvenidos, cuéntanos tú cómo lo vives, tú cómo vives esta situación en tu familia, quién en tu familia de origen llevaba la fuerza del poder y ahora en tu familia que has formado tú, ¿quién lo lleva? Así es que, bueno, pues de esto vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos, por favor, quédense con nosotros. Mi Sandy, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Cris, muy bien. Ya que aquí los quiero leer, ya queremos leer todos sus comentarios, sus preguntas para nuestros invitados especialistas. Recuerden que la transmisión en vivo también la pueden seguir a través de Facebook Live. Nos pueden mandar un tweet, nos pueden llamar al centro de contacto con la audiencia y nos pueden dejar por esta vía todos sus comentarios y preguntas. También recuerden que todos los programas se quedan en YouTube por si tienen que salir, por si no terminan de verlo el día de hoy o tienen interés en algún otro tema de la semana, ahí los puede consultar. Y bien, como ya decía Cris, hoy el tema es el poder. Queremos saber también qué piensan ustedes que es el poder en la familia. Hay que definirlo, ya nos van a ayudar nuestros invitados para entender a qué llamamos poder, si esto es consciente, si es inconsciente, si estamos hablando de la autoridad, de un poder que puede entenderse más bien como algo democrático, etcétera. Vamos a ver todo esto y es bien interesante. Por supuesto que sí. Y bueno, le doy los buenos días al público que está aquí con nosotros y quiero hacer una mención especial a la secundaria diurna número 15, Albert Einstein, del turno vespertino que nos está acompañando el día de hoy. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Un poquito más adelante estaré con todos ustedes y por supuesto a todos los demás que nos acompañan. Bienvenidos también. Gracias por estar aquí esta mañana, por tomarse el tiempo. Es muy importante para nosotros. Y bueno, pues todos los que nos ven, que muchas veces me paran en la calle y me dicen, queremos ir al programa, todos están bienvenidos, solo tienen que hablar y decir qué día quieren venir. Para nosotros es maravilloso tenerlos aquí. Y bueno, está con nosotros el día de hoy Francesca Careñato. Ay, muy bien, Francesca. ¿Cómo estás, Francesca? Muchas gracias. Bienvenida. Muy bien, gracias. Ella es psicóloga clínica, es psicoterapeuta integrativa y es tanatóloga. Bienvenida, Francesca. Gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Un gusto. También está con nosotros David Barrios, él es médico, sexólogo y psicoterapeuta. David, ¿cómo estás? Muy a gusto de estar contigo y con tu público. Bienvenido, qué gusto tenerte otra vez por acá. Y bueno, también está con nosotros Sandra Escutia, ella es filósofa y feminista, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Cómo Gracias, estás? muy bien, muy bien. Bienvenida, muy a gusto Sandra. de estar aquí otra vez. Sí, y Ana Luisa Pérez Compeán, ella es doctora en clínica psicoanalítica. ¿Cómo estás, Ana? Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, qué gusto tenerlas, por supuesto. Y bueno, la verdad es que cada familia tiene su propia manera de manejar el poder, ¿no? Y lo sabemos. Entonces, bueno, a mí me gustaría que me acompañaran a ver esto que se llama, bueno, esta introducción de el manejo del poder en la familia. Vamos a ver cómo es que lo plantean.
En tu familia, ¿quién lleva el poder? ¿Es la persona que trae el dinero a la casa? ¿Son los adultos los que deciden lo que hay que hacer? ¿O son los hijos los que llevan las riendas del hogar? Cuando hablamos de poder, muchas veces creemos que es lo mismo que disciplina, y son dos cosas diferentes. La disciplina se refiere al conjunto de reglas y normas que debemos seguir para llegar a un determinado objetivo y que usualmente están dictadas por alguien de mayor rango. El poder, por su parte, dentro de sus varias acepciones, se refiere a la capacidad que tiene una persona para lograr el dominio sobre los demás. Idealmente, tanto el poder como la disciplina familiar tendrían que venir en cascada desde los padres a los hijos. Sin embargo, hay familias donde es el hijo mayor quien pone la disciplina sobre sus hermanos menores. O bien, una familia puede estar disciplinada por los abuelos, quienes con su poder económico deciden y mandan tanto a la madre, al padre, como a sus nietos. ¿Es malo el poder en la familia? No, de hecho, es algo necesario. Sin embargo, cuando se ejerce desde posturas que rompen y desdibujan las jerarquías y las fronteras generacionales, es cuando el poder se convierte en una forma de subyugar y doblegar. Ahora bien, se dice que la forma en que como padres y madres ejercemos el poder con nuestros hijos es la forma en que la aprendimos desde nuestra familia de origen. En este sentido, a tus hijos les estás enseñando a luchar, arrebatar, chantajear, ceder o compartir el poder. Como padre o madre, usas el dinero, el amor, el miedo como una forma de lograr el dominio sobre tus hijos. Finalmente, te dejamos la siguiente reflexión. En la familia, nadie pierde ni le arrebatan el poder, sino que es resultado de los modos de relación e interacción entre padres e hijos, donde incluso perdiendo poder se gana algo. Fíjense qué interesante todo lo que acabamos de ver. Y bueno, a mí me gustaría comenzar preguntándoles como que siempre se cree que el poder va como de la mano del autoritarismo, como que es algo que relacionamos comúnmente. O sea, la persona que es autoritaria es la persona que tiene el poder, pero no necesariamente. No. David, ¿nos puedes explicar? Bueno, yo quisiera desde esta primera intervención contribuir a desmitificar la palabra poder. Poder es una palabra con muy mala fama, con gran desprestigio, pero no solamente ejercitar el poder responsablemente es necesario, sino es imprescindible. Muy a menudo confundimos el poder con el autoritarismo, las violencias, las imposiciones. Podremos ir descubriendo a lo largo del programa que el poder se puede ejercer de modo democrático y consultativo, digámoslo así. Pero sí es importante señalar que hay algunas palabras como esta, el poder, como otra sería la política o la palabra liderazgo, que están injustamente maltratadas. Yo creo que el ejercicio del poder, que ya comenté que me parece necesario e imprescindible, puede manejarse, puede modularse de una manera constructiva, prescindiendo de las violencias e incluso dentro de una cultura del buen trato. Lamentablemente, en muchos consorcios familiares, eso es una realidad, hay un ejercicio abusivo del poder que raya en la violencia, que raya en las agresiones y muchas veces como un modo de la potestad que ejercen papá y mamá sobre la descendencia. Es decir, lo haces porque lo digo yo y si no lo haces, mira cómo te va a ir, ¿no? Y entonces, claro, en el imaginario social y en muchas percepciones de la gente, poder es igual a manejar algo villanamente. Creo que podemos ir platicando que no necesariamente es así, aunque hay que hacer la crítica constructiva a un mal ejercicio del poder. Claro, pero entonces, ¿cuál es la confusión que tenemos con la idea del poder? Bueno, también David comentó acerca de la palabra autoritarismo como tú, que es diferente a autoridad, pero yo creo que en México cada vez que escuchamos la palabra autoridad y cada vez que escuchamos la palabra poder, estoy de acuerdo en que tiene muy mala fama, en que estamos demasiado acostumbrados a que la autoridad y el poder se ejercen a través del miedo, a través de la violencia, a través de la imposición. Entonces, la autoridad es algo en la familia necesario, ¿sí? La autoridad de los padres, dependiendo del rol que tienen, digamos, cada miembro de la familia. El autoritarismo sería esa autoridad mal ejercida, entonces, en donde se da la imposición del poder, pero también el autoritarismo deriva de la necesidad de aplastar al otro, de hacerlo, de someterlo con el miedo, y entonces el poder se da de una manera dictatorial, no de una manera participativa. Entonces, autoritarismo es lo que se puede evitar
militar, autoridad es la que es necesaria en la familia. Y entonces, también me gustaría decir que las relaciones de poder existen cada vez que hay dos personas que se influyen mutuamente. O sea, una pareja, en una familia, en una relación de trabajo, no podemos obviar que es una relación de poder. Claro. Y el poder es lo que hace que una acción se modifique, que cambie. O sea, ¿por qué ejerzo el poder? Porque quiero lograr algo, ¿no? Ahora, sí hay maneras constructivas, como dice David, de ejercer este poder, pero me gustaría también partir de las maneras tradicionales que no siempre son constructivas. Pero aparte son las que más conocemos, ¿no? Así Ahorita es. tú le estabas dando la razón. Adelante. Mira, me parece, estoy de acuerdo con todo lo que dicen, pero como me queda mucho más claro que el poder o la autoridad, ¿quién es una autoridad? El que sabe, el que entiende. Por lo tanto, es el guía del otro. Y yo creo que esto es lo que pasa en un sistema familiar. Cuando los padres no saben saberse autoridad, que son los que tienen que enseñar a la familia y que tienen que poner límites, porque si no hay límites, de veras, no podemos coexistir unos con otros. Y realmente empieza esta parte como de tener que ejercer una autoritariedad o un poder, porque yo no me puedo relacionar desde una parte amorosa, me tengo que relacionar desde el control hacia el otro, porque es de la única manera que lo puedo poseer. No me puedo vincular amorosamente. Porque no sabemos. Porque, como decían, es una parte que venimos heredando de los abuelos de toda la vida, de toda nuestra estirpe, vamos a decirlo de alguna manera. Pero sí, evidentemente, si no hay esta capacidad del padre de lo que entiende por límites, por qué es él la autoridad, por qué tiene que tomar ese lugar, porque si no, los chicos lo toman, por supuesto. Y en el momento que el padre se desdibuja, o en el momento que el padre o la madre, porque se reparte ese poder, unos tienen unas funciones y otros tienen otras, pero la verdad es que cada quien en su función, hasta los hijos deben de tener responsabilidades dentro de la familia. Claro. Por favor. Pues a mí me gustaría como problematizar la noción de familia, porque también dentro de las dinámicas familiares, los componentes de las familias han cambiado muchísimo. México es un país donde la proporción de familias monoparentales a cargo de mujeres es enorme y eso modifica también las relaciones que uno establece con sus hijos, el cuidado que tienen ahora las abuelas o los abuelos en la familia. Entonces también esta cuestión de autoridad, de poder, de educar amorosamente, a lo mejor si transformamos la palabra de poder a educación, no sé, le quitamos autoridad, le quitamos ese peso tan fuerte que tiene y saber que también se ha vuelto muy maleable y muy permeable, porque si, a manera de ejemplo, si una abuela está colaborando en el cuidado de los nietos, ejerce cierto tipo de autoridad de la cual luego es despojada cuando llegan otros integrantes de la familia. Claro, pero a mí lo que me gustaría es que nos definieran lo que sí sucede antes de poder llegar a las conclusiones de las soluciones, digamos, ¿no? Porque lo que estamos viendo nosotros es que dentro de las familias sí se ejerce un poder mal ejercido. Claro. O sea, a mí me gustaría que nos explicaran cómo se ejerce mal, ahorita, para que entonces podamos después entender cómo podemos quitarlo. Para primero visualizarlo, porque la verdad es que las familias lo viven de una manera común, para ellos es normal, o sea, un poco lo que tú decías mucho del padre, el padre, el padre. Nosotros sabemos que la verdad es que sí es cierto que en México mucho del poder es masculino, sí tiene que ver con género, y entonces, bueno, muchas veces se siente como que eso es normal o natural o esperable, y toda la familia como que no es que lo aplauda, pero lo vive aceptándolo, cuando no es correcto. Sandy, adelante. Es que les quería dar este ejemplo justo con lo que dices de las familias monoparentales en donde la mamá está a cargo. Puede suceder algo como lo que le sucedió a Iram, que dice, soy madre soltera y cuando mi hijo tenía como 12 años me dijo que era el hombre de la casa. Y yo le dije, te voy a ubicar, tú eres el niño de la casa. Y muchas veces esto es lo que nos relatan en las historias, cuando no hay un equilibrio entre la autoridad que tendrían que tener los padres, los hijos toman esta autoridad. Y toda la confusión que se ejerce a partir de ahí. David, adelante. Yo sigo afirmando que la palabra poder
puede seguir siendo usada, nada más que hay que desmitificarla. No creo que le debamos tener miedo a la expresión. ¿Cuál es el mito que tendríamos que quitarle? A ver si eres un poquito más claro para que entendamos. ¿Cuál mito le tendríamos que quitar? Bueno, antes de ello me gustaría decir algo. Ojalá que el poder fuera exhibido, fuera detentado por quien posee conocimiento y sabiduría y sensibilidad. Pensemos, por ejemplo, en las dictaduras militares del Cono Sur, que detentaron ese poder ejercido como dictadura y que era lo más lejos, lo más polar que puede haber al entendimiento y a la sabiduría. Bueno, y muchas veces en las familias los hijos, ¿no? O sea, puede ser el hijo sándwich o el menor inclusive, ¿no? Pero intentando contestar tu pregunta, que tiene respuestas varias y complejas. Creo que hay una estructura patriarcal, machista, falocrática, que por designio le otorga un poder de manera irresponsable generalmente a quien tiene quizá las menos facultades para desarrollarlo. ¿Por qué? Porque las viejas masculinidades, y aquí incluyo también a las mujeres, básicamente se expresan a través de la imposición. Hay una demostración empírica en la vida concreta de todos los días de quién es, perdonen ustedes la expresión, el más chingón. ¿Sí? Y entonces el adoptar este papel a veces obliga o presiona a quien tiene la jefatura de ese grupo social a que maneje el poder con violencias, con imposición y en las más de las veces con enormes atropellos a la dignidad de las personas. Entonces, un primer elemento sería los roles de género rígidos y estereotipados que obligan a hombres y mujeres a jugar un papel socialmente asignado. Porque hay que decir que las violencias, que esta expresión brutal del machismo no está en los genes, ni es biológico. Esto es producto de un aprendizaje social y cultural, lo construimos socialmente. Por otro lado, y también intentando contestar tu compleja pregunta, el poder me parece que puede ser bien ejercitado, es la parte que hay que desmitificar, cuando se toma en cuenta la dignidad dentro de una cultura de buen trato y el respeto, lo tengo que subrayar, los derechos humanos de las personas. No el hecho de que yo sea el papá o la mamá me dota de la facultad de castigar, vejar, humillar, regañar, golpear, como ha sido la potestad a lo largo de muchos años. Digamos que ya estuvo suave de eso y es hora de que soplen nuevos vientos. Claro, es muy importante. Vamos a ir ahorita a un corte, ahorita regresando las retomo a todos. Y bueno, quédense con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza, hablando de quién ejerce el poder en la familia. Pues para mantener un orden entre los hijos y cómo se va a manejar todo en tu casa. Para que haya un mejor control en cuanto a la distribución de tareas en la familia, entonces todos deben colaborar para llegar a una decisión. Quizás para poder orientarlos, o sea, para poder orientar a cada miembro en sus necesidades. ¿Para como seguir a alguien? No a alguien nada más, porque pues somos una familia. Pues porque si no todo se convierte en un caos, no decide nada más uno. Para que ellas se tengan un poquito se detengan de hacer cualquier cosa que está mal. Fíjense, qué interesante. Bueno, ¿cuáles serían las formas en las que se puede ver que se ejerce el poder en la familia? O sea, mira, ¿cómo se actúa? Fíjate, yo creo que aquí hay algo bien importante. El que ejerce el poder pareciera que él es poder o él es la ley, y no. En realidad aquí hay una gran confusión. La ley queda sobre papá también. Ejerce para todos en la familia y esto normalmente no se entiende y no se ve porque si yo digo es que yo tengo el poder y yo soy el que mando y tú te sometes y esto no funciona, esto se vuelve una dictatoría. En realidad el poder va sobre papá. Aquí si no se puede gritar, ni papá grita. Si no se puede faltar el respeto, ni papá lo hace, ni mamá. Y además cada quien tiene una función muy importante dentro de la familia. Tanto los hijos como los padres. Y esto es algo que no se entiende normalmente. No, ejercer ¿qué es lo el poder. Sí, pero ¿qué es lo que sí se ve? O sea, eso sería lo ideal. Pero la verdad es que lo que nosotros estamos viendo a nivel cultural es que eso no sucede. Por eso. O sea, ¿qué sí sucede? De alguna manera tenemos que dar como pistas de lo que está haciendo falta en esta sociedad. Y en esta sociedad está haciendo falta hacer una conciencia que si tú eres el que ejerces el poder, como dices tú, un poder responsable tiene que ser también tú sometido a ese poder. Pero porque si no se puede ejercer. Mira, a mí me parece que hace falta agregar algo más. Creo que se está mezclando el concepto de autoridad con el concepto de poder. Exacto.
poder lo tienen todos los integrantes de la familia. No hay manera de evitar que cada miembro de la familia, hasta el bebé, tiene poder en la familia, de acuerdo a su rol, a su edad, a la aportación que hace a la familia. Pero no es lo mismo que autoridad. Entonces, la autoridad vamos a ver la familia sana como esa estructura en donde existe una verticalidad necesariamente. O sea, no es una empresa, bueno, incluso en la empresa hay horizontalidad, pero lo que me refiero es los que están arriba generacionalmente son los que detienen la autoridad. Ahora, es muy interesante que el origen del término autoridad, del latín augere, quiere decir promover, aumentar, hacer crecer. Entonces, si nosotros como papás y mamás estamos conscientes que nuestro rol de autoridad no es ser autoritarios, sino es que buscar el beneficio para todos. Es decir, claro, hablemos de límites, hablemos de lo que queremos como reglas y normas, pero sobre todo ver el beneficio para todos los integrantes de la familia. Por supuesto que conforme van creciendo los hijos aumenta el poder, porque tienen más estrategias emocionales, intelectuales, saben negociar más, pero todos tienen el poder, los padres deberían de tener la autoridad, pero esa autoridad y ese poder, digamos, hay 3 características que lo hacen constructivo desde mi punto de vista. El buscar el beneficio para todos. O sea, si yo impongo una regla y va en detrimento de mamá o no le ayuda al hijo menor, pero sí le ayuda al hijo grande, no estoy viendo el beneficio para todos. Es lo que hace un líder positivo. Ve por todos, no solamente por la mayoría o por una minoría, por todos. Pero Dos, a ver, que sea participativo. A ver, pero antes de eso, a mí me gustaría que nos pusieran los ejemplos de lo que es ejercer el poder, que es lo que nos está pidiendo un poco el público. No están entendiendo. O sea, a ver, ¿de qué manera lo ejerzo de manera equivocada? Yo creo que una de las formas es negarle voz a los miembros de la familia. Esa es una manera. Si o sea, uno puede ser el papá, la mamá, que le niegue la voz, no importa quién sea. Las familias tradicionales son patriarcales de muchas formas y una de ellas es muy adultocéntrica. Es decir, los niños y las niñas no tienen posibilidad de palabras, se les niega posibilidad de pensamiento y de crítica. Y entonces esa autoridad, ¿cómo va a transformarse y cómo va a pensar qué es lo que es el bien común de los miembros de la familia si es incapaz de escuchar cuando está ejerciendo? ¿De qué otra manera? O sea, por ejemplo, ¿podría ser a través de un chantaje emocional? Sí, claro. ¿También? ¿De qué otras maneras? Desde es que nos están preguntando ejemplos el aquí público. Mi padre ha llevado el poder disciplinar al miedo. Exacto. Tenemos miedo al escuchar sus gritos y golpes, nos hace todo, querer todo de la forma perfecta como él quiere. Y desde que se divorciaron mis papás, mi hermana y yo vivimos únicamente con él y el miedo sigue. La casa la llevamos los 3 tratando de equilibrar responsabilidades. Exacto. Y no ha sido fácil. Acá otro ejemplo, en nuestra familia tratamos de que ningún miembro tenga un poder absoluto, pero estamos conscientes de que el mayor tiene mayor responsabilidad. Por ejemplo, acá mi hija tiene 34 años y desde que le pedí que se fuera a vivir sola, ya que bebía mucho y era muy grosera conmigo, me ha bloqueado de las redes, de su celular, dice que yo estoy obligada a ayudarla económicamente. Fíjate, ahí es, como decías tú, una forma de chantaje. Emocional, ¿no? Algo de lo que David, nos por están ejemplo, contando. ¿qué otras maneras? Porque, por ejemplo, en la investigación que hicimos aquí en Diálogos veíamos que también puede ser a través de una enfermedad, ¿no? Claro. O sea, que de repente, pues mira lo malita que estoy y ejerzo el poder de toda la familia. O, por ejemplo, también podría ser a partir de el enojo, ¿no? Hay un miembro de la familia que a través de su enojo ejerce el poder a todo mundo y entonces los convoca a través y los somete. A ver. El poder omnímodo, fuertísimo, violento, diría yo, que se ejerce en muchas familias mexicanas, tiene que ver con el uso del chantaje emocional y la victimización. Efectivamente, una dolencia, la simulación de una enfermedad, el me vas a matar de un coraje, mijito, son elementos donde se ejerce un poder y un autoritarismo subterráneo que incide directamente en el disco duro de las personas. En el cual las mujeres somos especialistas. Ahí es no donde, necesariamente. Pero mucho, las mujeres en la familia no lo ejercen desde una violencia física, sino desde una violencia culpígena, desde la violencia emocional. Sin duda, ¿no? pero no es privativo de las mujeres. No, pero a mí me gustaría comentar algo, porque yo sigo con la idea de desmitificar la noción poder. Imaginemos un mundo en el que no se ejerce el poder,
No, el poder sabio, el poder organizativo, el poder Un democrático. caos. Y imaginémonos, esto sería un despadre, para decirlo con Porque perspectiva de aparte género. te voy a decir una cosa, una de las cosas que hemos visto aquí, para poner ejemplos, que la gente empiece a entender realmente lo que hablamos, a empezar a aterrizarlo No un me poquito digas más. que no han entendido lo que Es que hemos no, me están diciendo a la producción que pongamos ejemplos más Bueno. concretos. Aterrizados. Entonces, pero a ver, fíjate, David, esto que estás diciendo, ¿no? Porque dices, es importante el poder, no hay que quitarle la importancia, pero por ejemplo, algunos papás ahorita con toda esta confusión que hay, de repente han llegado aquí a Diálogos a decirnos, bueno, es que ella tomó la decisión de en qué escuela quiere ir. Digo, ¿y qué edad tiene? 6 años. Claro. Le está dando el poder a una niña de 6 Claro, años. fíjate, esto que dices es muy importante porque me lleva a la segunda parte de lo que quería comentar. Mencioné minutos atrás la palabra liderazgo. La palabra liderazgo campea cuando hacemos un ejercicio del poder. Pero en el existencial humanismo se plantea que los liderazgos son alternativos y cambiantes. La máxima dice, el liderazgo la tarea es la líder, no la persona. De tal manera que, hablando del ejemplo más práctico, que sería la estructura de la familia, podemos alternar los liderazgos. Y no estoy exagerando, a veces es mamá, a veces es la hija, a veces es papá, y lo digo en serio, y a veces es el perro. Sí. De tal manera que ese liderazgo concreto, que de alguna forma es un ejercicio del poder, puede ser llevado de persona a persona dependiendo de la tarea. La tarea nos señala el liderazgo. A mí me queda claro que en el establecimiento de límites, el límite de una persona adulta sería no abusar de ese poder para transformarlo en autoritarismo, porque se puede dirigir una comunidad sin dictadura, sin tiranía, pero en ocasiones también vamos a centrar la dinámica de una familia en lo que quiera la mascota, en lo que la mascota decida con sus expresiones. Entonces yo creo que una manera, digamos, no optimista, sino realista, de asumir el poder al que no le debemos tener miedo, es esa alternancia de los liderazgos. Eso se construye entrenándolo. Lo digo porque muchas familias mexicanas, sean monoparentales o sean tradicionales o las que fueren, se caracterizan mucho por haber heredado un ejercicio del poder irresponsable. O no se ponen límites, o se rebasan continuamente. Claro. O se ordena, porque lo digo yo, o se golpea, o se veja, o se humilla, o recurrimos al chantaje emocional. Así es. En cambio, yo sí quiero creer, lo he visto en muchas personas, en muchos consultantes, que muchas personas, muchas familias son capaces de construir otra clase de liderazgos y por ende otra clase de ejercicio del poder. Oigan, Lo que pasa es que a veces nos da vergüenza decir yo ejerzo el poder. Claro. No, y a veces al contrario, ¿no? Hay guerras de poderes. Me gustaría que nos explicaran un poquito esto, porque a veces sí sucede en el interior de la familia que se pelean el poder. Puede ser los papás, ¿no? Puede ser un papá con una mamá, las dos mamás, los dos papás, o sea, como esté conformada la familia, y pueden ser los adultos que están ahí, pero a veces es entre uno de los adultos y uno de los hijos. O sea, ¿cómo son estas dinámicas de pleito por el poder? ¿Nos podrías explicar un poquito? Lo que yo creo es que habría que preguntarnos qué gana quien quiere ejercer el poder de una manera autoritaria. O qué necesita, diría O qué yo, ¿no? necesita, o de qué carece, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesita reafirmar a la hora de ejercer cierto tipo de poder, ¿no? Por ejemplo, en Atención el adolescente niños. que necesita ejercer su poder, porque como dices, todo mundo necesita sentirse de alguna manera con poder para poder llevar con esta parte de sentirse, ¿cómo diríamos? No poderosos, ¿cómo se dice? Autónomos, porque entonces sí puedo... Y tal vez sí poderosos, ¿no? O sea, también hay los una edad, adolescentes. en la parte del desarrollo infantil tendría que ser este Y niño los chiquito adolescentes que también, se ¿no? sienta poderoso, porque si no, no lo reconocemos en nosotros mismos. Pero en una parte de adolescente, por ejemplo, que necesita ejercer su autonomía, que necesita su... Independiente. Exacto, porque si no, no va a ser dependiente. Y va a ser dependiente. Entonces, mañana va a hacer lo que ha sido en la casa toda la historia. Se repiten estos patrones, A mí ¿no? me gustaría retomar el ejemplo de quien escribió sobre cómo ejerces tu autoridad para que una hija a los 34 años no sea independiente.
¿no? Exacto. Entonces ahí ¿O qué permites? ¿qué permites? O sea, O para que un niño de 6 decida a qué escuela ir. eso es lo que nos tenemos que preguntar, qué es lo que Exactamente. está pasando, ¿Qué porque está cada pasando decisión, internamente con esta persona que porque ejerce la cada autoridad? decisión Claro. que ejerce el poder se tiene que hacer responsable sobre él y sobre sus consecuencias. Así es. No es solamente ejerzo el poder y ya los demás son vasallos que me obedecen. Pero No. fíjate, esto que decías tú es bien importante porque nos dijiste, bueno, ¿qué gana? No, a ver, la persona que ejerce el poder gana algo. Ahorita nos dices que, pero la que lo cede también. ¿Nos puedes Por decir supuesto, el caso Son los dos polos, es ¿no? que son A ver, los dos polos. dime, En el pues. caso de, a manera de ejemplo de esta persona que habló, ¿qué relación, quienes trabajan psicoanálisis lo podrán explicar mejor, qué relación simbiótica ahí extraña se ha realizado para que la mamá también gane afecto, no estar sola, la hija a lo mejor control, cierto tipo de control, O la por, hija o por ejemplo, dependencia si lo cede, también gana no hacerse responsable, ¿no? Por supuesto, También. eso es lo que pasa cuando yo delego. Exacto, mi se lo doy a mi decisión hija, ¿no? sobre las A los otras 6 años. personas. A los 6 años, ¿no? Y que tiene que ver efectivamente que yo misma a la hora de ser autoritaria o delegar ese poder, soy incapaz de hacerme responsable de las decisiones y de sus consecuencias, Exacto. las Oigan, mías y las colectivas. Y las colectivas. A ver, acompáñenme a ver el siguiente sondeo que les salimos a preguntar a la calle. ¿Quién tiene el poder en tu familia? Vamos a ver qué nos respondieron. Adelante. Mi mamá. A mi mamá, porque es la que siempre ha estado con nosotros y representa mi figura para todo. Pues ella es la que nos ve y la que nos cuida y mi papá está trabajando. Todos aportamos para tomar las decisiones. Se podría decir que ninguno, es en sí una familia no liberal, sino que entre todos tomamos las decisiones, o sea, y ya de ahí pues las tenemos que platicar entre todos. Las decisiones que tomemos en familia nos afectan a todos, entonces todos participamos. Pues es que decidimos entre todos, no es nada más la decisión mía. Hoy en día pues, los dos en pareja lo decidimos. Económico, los papás, ¿no? Mi esposo y yo. En decisiones tratamos de escuchar las opiniones de los tres. En este caso sería mi abuelita porque solo vivimos ella y yo. La misma pregunta queremos hacerle a la gente que nos ve y que nos platiquen, como ya lo están haciendo aquí algunas personas en Facebook Live. Un comentario, los voy a leer algunos de manera anónima. Nos dice, mi mamá desde que tengo memoria siempre ha estado al pendiente de mí y de mis hermanos. Por parte de mi papá piensa que con aportar económicamente es suficiente. Es muy machista, siempre dice que él es el que manda y que solo a él se le debe obedecer, haciendo a un lado la opinión de mamá. Para tomar en cuenta, ¿no? El poder por dinero, la parte económica es bien interesante. Otro comentario nos dice, desde mi experiencia, la crianza la llevamos nosotras, habla de las mujeres. Cuando llega papá tiene que tratar de acoplarse a las normas y reglas, así realizar su parte paternal de la higiene, alimentación, cuidado, etcétera. Es una forma respetuosa de ejercer su paternidad. Es lo que a ella le tocó vivir, ¿no? Y dice, como consecuencia, nuestros hijos pueden ser barcos en alta mar. Y es cierto, cuando un papá no está todo el tiempo presente, hay otra pregunta que está bien interesante de un papá que solamente ve a los hijos una vez a la semana y quiere imponer sus reglas o cambiar las que ya están establecidas. Ahí les voy dejando tarea, de todo lo que nos están diciendo. Acá dice... aquí yo, mamá, he sido la que lleva la mayor carga en cuestión de la educación y formación de los hijos. Ellos saben que la que toma la decisión soy yo porque a mi esposo no me ayuda con eso. Yo trato de ser líder positiva porque todos en la familia tenemos derechos, pero hay que tomar la mejor decisión para todos o para cada uno de ellos. Híjole, hay muchísimos comentarios. Acá nos dicen un ejemplo de cómo poner el poder de manera positiva. Nos están pidiendo ejemplos. Y por último dice, estoy haciendo a mis hijos independientes. Ellos siempre han dicho que mamá lleva el control para la toma de decisiones. Entonces, fíjense. A ver qué dicen. Está la parte de las mujeres dentro del hogar, que siguen siendo el mayoría, dinero. y la parte del dinero, del que pone el dinero. Adelante, Hasta ahora habíamos hablado mucho del ejercicio del poder paterno porque vivimos en un patriarcado, pero las personas en la calle reconocen que este poder es muy femenino, ¿no?
Y bueno, y quería retomar un comentario que hizo Sandra con respecto a la relación de poder como una relación recíproca. Entonces, es muy importante porque vamos a suponer que son las menos las familias con autoritarismo, las familias en donde el poder es ejercido de manera dictatorial, y entonces esta reciprocidad del poder hace que la otra persona no sea una persona sumisa, sino observamos cómo responde ante esta imposición, entre comillas, del poder, de qué manera reacciona. Se queda, como tú dices, soltando el poder porque entonces tengo menos responsabilidades, o lo negocia o trata de imponerse, depende también mucho de la edad. Y otra cosa con respecto a lo que comentaba David, para ser un líder positivo y hacer esta alternancia de roles en donde en un momento determinado una hija toma una decisión. Nos quedamos con eso. Ok. Sí, ahorita te retomo, vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza y por todos los comentarios que nos dejan en todas las redes sociales. Es la maravilla de la tecnología. El programa se construye gracias a todas sus opiniones y sus preguntas. Y también los invitamos a que vean los programas a través de YouTube. Recuerden que, por ejemplo, el programa del día de hoy en el que estamos hablando del poder en la familia, ahorita lo estamos viendo en vivo, lo está usted viendo en Facebook Live en vivo, pero más adelante por la tarde, o si no es que a partir del próximo día, o sea, a partir de mañana, usted ya lo puede ver en YouTube. Igual pasa con todos los programas, conforme van pasando en vivo, después se quedan en YouTube y usted los puede consultar, así que puede buscar por el tema, por la fecha. Hay gente que le interesan más los programas de salud, de pareja, todos se quedan en YouTube y ahí los puede ver y también compartir, y también lo puede hacer a través de la aplicación de Canal 11, así que pues hay muchas opciones para que nos vea y para que compartan nuestros programas. Y para continuar con el tema, vamos a ver el siguiente sondeo. No, mis hijas no son groseras. Bueno, son de más antes, porque ahorita sí son muy groseras las chamacas. No, no se lo he permitido. No se los he permitido. Somos autoridad, hay autoridades, no tiranos, pero sí somos autoridades. Hay ocasiones que sí, porque debemos de respetar las decisiones de los niños también. Sí, a veces tienen, sobre todo el varoncito es el que trata de ejercer el poder sobre los demás. Fíjense qué interesante, dice, ¿no? El varoncito es el que quiere ejercer el poder y después dice la primera mujer, ¿no? Dice, bueno, sí es que a veces quiere gritar. O sea, a veces creo que las familias tenemos como un mal concepto de lo que es el poder. O sea, siempre lo vemos como autoritarismo, lo pegamos. Por eso la primera pregunta que les hice es, ¿cuál es la diferencia entre poder y autoritarismo? ¿No? Eso es como bien importante. Y quiero nada más decirles como paréntesis que ya me escribieron de mi casa para decirme que efectivamente el poder lo tiene nuestro perrito. ¿Qué te parece? Para que veas. No, ya opción. Sí es cierto, en esta casa de la que manda es Happy, que es mi perrito. A ver, Francesca, por favor. Hace unos bloques nos querías decir 3 ejemplos que, discúlpame, no, al contrario, yo me faltó el tercero. Pero me llama mucho la atención lo que comentaba Sandra fuera del aire con respecto a los comentarios que están llevando y que asocian mucho el ejercicio del poder con la violencia. Y entonces a mí me parece importante hacer hincapié en la palabra responsabilidad. Es decir, es de responsabilidad de quien quiere imponer el poder, hacerlo de una manera violenta, coercitiva, a través del dinero, de los gritos, de la agresión, del chantaje. Y es de responsabilidad de las demás personas cómo reaccionan y qué tanto ceden ese poder y qué tanto hacen o no hacen con respecto a esto. Porque recordemos que las relaciones de poder en la familia y en todos lados son relaciones recíprocas. Entonces hay una doble responsabilidad, la responsabilidad de quien está aquí y la responsabilidad de quien está aquí. Y por otro lado, retomando un poquito el tema del liderazgo positivo y de cómo hacerlo de manera distinta, yo me estaba anticipando hace rato con respecto a estas pautas para poder ejercer el poder en la familia de una manera más constructiva. Y me dio mucho gusto que en el sondeo anterior varias chicas jóvenes decían, todos en la familia contribuimos a las decisiones. Bueno, ¿cómo se hace? Justamente de una manera plural. Pero para poder hacerlo y para poder también alternar los roles y que de pronto
un integrante de la familia toma una decisión en cierto ámbito versus otro, necesito ver a todos los miembros de la familia. Es decir, no hacerlo desde una adultocracia, en donde solamente los adultos tenemos poder de decisión, sino también ver a los niños sus necesidades y sus talentos, porque con base en los talentos yo puedo decir, ok, en este tema lo decide la hija, por ejemplo, adolescente, porque ella es muy buena organizando viajes, entonces que ella decida a lo mejor el hotel o dónde nos vamos a hospedar, y entonces es cómo se alternan los roles. Otra cosa es buscando el beneficio para todos los demás y a través de la negociación. ¿Sí? Porque mis necesidades no son las necesidades de los demás. Pero fíjate, aquí, si tú no aprendes a negociar, si a ti no te ha dado poder. Claro. Tú no aprendes a negociar si tú no te sientes empoderada para poder decir tus talentos. Entonces, esto tiene que ver precisamente con una educación desde pequeños. Dándoles el lugar y el lugar adecuado, como dices tú, viéndole sus talentos, viendo su participación. Pero si tú no le das poder a esta parte de decisión personal, tampoco empoderas a la persona para poder decidir, ni la educas y para aparte eso. También a veces con el ejemplo, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que estás diciendo tú, puede ser que la mamá lo ejerza y el papá lo permita, o al revés, por las razones que sean, ¿no? Por ejemplo, la mamá puede ser pues porque es autoritaria y entonces ella ejerce el poder, o el papá puede ser porque él es el que es el proveedor y es el que trae el dinero, Pero ¿no? fíjate, déjame decir, me llamó mucho la atención que en el bloque anterior todas decían mi mamá. Y mi mamá no porque sea la parte femenina y matriarcal, no. Mi mamá es porque afectivamente es la que más se acerca a mí. Y el poder se juega a dos cosas, el amor y el dinero. Y en dadas cuentas, el dinero también es poder para manejar el amor. Yo solamente... Has destrozado mi corazón. Perdón, exacto. Perdón. Pero es cierto, todo lo ponemos desde un lugar donde yo no me puedo relacionar desde un lugar amoroso, porque precisamente tengo incapacidades personales para ello, porque me expongo además. Porque si yo me tengo que poner desde un lado amoroso, tengo que ser vulnerable y ¿qué crees? Dependo de ti y te necesito. Y ahí es donde empieza una lucha de poder importante. Donde, ¿qué crees? Yo no me voy a sentir vulnerable, yo puedo sola, soy autosuficiente y yo no necesito de ti. Y aquí es cuando verdaderamente se empieza el lío del ejercer el poder sobre y el poder verdaderamente agresivo contra el otro para dominarlo. De acuerdo con lo que dice Ana Luisa, yo creo que mujeres y hombres ejercemos el poder. No solamente porque cubrimos necesidades emocionales profundas, conscientes o inconscientes, sino también, insisto, porque ejercer el poder es necesario. Lo que está ocurriendo en muchas familias tradicionales en México y en muchos otros lugares es que adoptamos ese modelo rígido y estereotipado de los roles de género. O culturales. Tradicionalmente, el varón, hablando del vínculo heteroerótico, heterosexual, el varón va en pos de la papa porque es el proveedor, y entonces mamá se queda al cuidado de hijos e hijas, transmitiendo no solamente valores esenciales, sino también el vínculo amoroso que muchas veces el varón, por estar en otros menesteres, no cubre. Y entonces se produce una imagen muy peculiar, muy característica de nuestras familias tradicionales, que es la imagen del policía bueno y la policía mala, o al revés. Porque, claro, ¿quién ejerce la disciplina? Generalmente mamá. ¿Quién pone los límites? Generalmente mamá. ¿Quién también cubre necesidades amorosas y afectivas más cercanas? Mamá. Sin embargo, esta misma mamá, que puede ser severa, que puede ser estricta, que puede ser disciplinaria, cuando su hija o su hijo le dicen, mamá, ¿me das permiso de? Ella dice, espérate a que llegue tu papá, porque él es la autoridad, ¿no? Entonces, esa visión esquizoide, que muchas veces se nos transmite a niños y a niñas, nos conduce a un mundo completamente traspapelado, digámoslo así, profundamente alterado, donde hay otro elemento sustantivo que luego no consideramos, que es la confusión en el manejo del poder. Por fin, se reduce a una frase muy esquemática y muy simple. ¿Quién manda aquí? ¿Quién toma las decisiones aquí? Tú me regañas, me disciplinas, y sin embargo tú te sometes a lo que diga mi papá, para seguir usando este ejemplo básico. Entonces creo
repito una vez más, perdón por ser tan reiterativo, que sí conviene el ejercicio del poder, que no se confunda o se traslade con el autoritarismo, que sí conviene ejercer el poder democrático, responsable, consultativo o consultivo, y que por otro lado esta idea de los liderazgos alternados, donde el líder verdadero es la tarea y no la persona, es algo perfectamente aplicable. Hay comunidades que así trabajan, que así viven, que así se desarrollan. Pensemos en los kibbutz, por ejemplo, por citar un ejemplo, válgase la doble redundancia, pero también en comunidades más cercanas a nosotros. Un ejemplo pudiera ser ciertas comunidades zapatistas ejercitan esa repartición del poder. El poder se puede ejercer libre, democrática, responsablemente, aún en nuestras pequeñas estructuras familiares. Oigan, quiero que me acompañen. Sí, adelante, por favor. Es que yo quisiera retomar un par de cosas, entre ellas el del padre que solamente vea a su hijo o hija los fines de semana, ¿no? Ahí en relación a lo que habían dicho en los bloques anteriores, esto de ejercer la autoridad en beneficio del crecimiento integral de otra persona y que esa persona tiene necesidades diferentes, la mamá, el papá, los hijos, hablando en una familia heterosexual tradicional, pero hay otro tipo de familias, como las familias compuestas por padres que se han separado, ¿no? Y entonces, o como vimos ahí la abuelita, ¿no? Exacto. Una mi abuelita. Es que eso también es importante para repensarlo cómo, ¿no? Y pensando el beneficio del desarrollo integral de ese niño y esa niña que tiene que ver con la decisión de los padres de llevarse bien y de ejercer un poder sano y amoroso, no solamente entre ellos y de respeto, sino respecto a sus hijas e hijos. Porque una de las principales broncas en los divorcios es el ejercicio del poder económico y de manipulación y de fracturas emocionales profundas. A propósito de la manipulación, es que muchas veces se justifica un ejercicio irresponsable del poder diciendo, esto lo hago por tu bien, esto es en tu beneficio, lo haces porque lo digo yo que sé más que tú. Ignorando que niñas y niños, mujeres y hombres de distintas edades, de distintas características, somos en realidad los expertos en nosotras mismas. Hace un ratito se habló de la adultocracia, de la gerontocracia, del poder vertical del que tiene más edad porque lo sabe. Y esto no necesariamente es cierto. Niñas y niños tienen que ser consultados a la hora de sus apetencias, David, sin que esto implique renunciar a los límites. Es lo que te iba a decir, porque nos van a empezar a preguntar, me parece. Perdón, nos van a empezar a preguntar ahorita, bueno, a ver, pónganos ejemplos. Yo les puse un ejemplo que no es mentira, fue real. O sea, ella inscribió a la niña en la escuela que ella decidió y yo le preguntaba, ¿y ella sabe cuánto cuesta la escuela? ¿Y sabe si la puedes pagar? ¿Y sabes si puedes transportarte ahí? Si es beneficioso para ustedes. O sea, ¿en qué casos, sí, sin decirlo así de esa manera como tú lo estás diciendo, que puede ser violenta, pero en qué casos sí la decisión la tiene que tomar el adulto? Es que mira, aquí hay una parte también que me parece importantísima, el desarrollo que tiene que ir en paso a paso para preparar a un ser humano para poder ser autónomo y autónomo, vamos, en ese sentido. Pero en esta parte se están desdibujando mucho con esto de poder ser todo mundo aquí vale igual, todo mundo, esto es muy triquiñoso, vamos a decir. De alguna manera ejercer el poder, como yo decía, el que sabe lo que necesita la familia, por supuesto, son las primeras dos cabezas de la casa y se tiene que repartir entre esas dos para que derrame esa sabiduría hacia abajo. ¿Qué pasa con los de abajo? Si yo le empiezo a dar un poder que no tiene la capacidad hasta que la persona no pueda ir demostrando su propia autonomía, su propio control a sí mismo. Esto es donde se vamos ganando lugar en la familia. Vamos ganando un lugar para poder decir, valgo, soy responsable y asumo mi propia postura. Quisiera contar algo, caso de la vida real. Hace algunos años fui a una fiesta infantil. Y entonces se trataba de un cumpleaños, la transición de los 5 a los 6 años. Ya saben, con los magos, los payasos, el pastel, las velitas, etcétera, etcétera. Y entonces, ante mi estupefacción, me di cuenta que el niño, que era el festejado, empezó con las manos a hundirlas en el pastel, a arrancar pedazos, velitas, a arrojar trozos del pastel y de los ornatos del pastel a la gente.
Y cuando un grupo de personas nos sacamos de onda y dijimos, bueno, ¿qué está pasando aquí? La respuesta de papá y mamá del niño festejado fue, no, es que hay que dejarlo libre, que sea autónomo, que sea un espíritu libre. Claro, y entonces yo digo, ni más. O sea, eso no es un ejercicio responsable del poder. El establecimiento de límites y no enseñar a los hijos e hijas a ser pequeños tiranuelos, dictadores. Y respetar a otro. Por supuesto, porque entonces se trasciende la frontera del respeto hacia las y los demás. Mira, tú nos estás hablando de un niño de la transición de 5 a 6. Yo quiero que escuchen el siguiente testimonio y me digan qué opinan. Adelante, por favor. Este es mi hijo y es un bueno para nada. Yo siempre le digo que por qué no hace nada de su vida. Si yo y su papá pues no le educamos de esa manera, yo trabajo, su papá trabaja. Ese ejemplo de nosotros no lo tiene. Yo creo que eso lo aprendió de alguien que está fuera de casa porque aquí todos somos muy trabajadores. Yo siempre hablo con él y la verdad es que tengo mucho miedo de su futuro. Me da miedo que no sea alguien en esta vida que pueda salir adelante por sí mismo. A veces nos sentimos defraudados de tener este hijo. ¿Qué opinas? Mira, déjame decirte una cosa. Aquí me parece vital. Estamos hablando del poder hacia afuera. ¿En qué momento hablamos del poder hacia adentro? De un autocontrol, de una beneficio personal. La verdad es que el control, el primero que se debería de ejercer es precisamente personal y no hacia otro. Ok, ahora y yo esto es lo que tendríamos que enseñarle a los hijos. A ver, lo que yo quiero puntualizarles aquí, que creo que es lo que nosotros veíamos, la producción veíamos en este testimonio, es que esa es una manera de ejercer el poder. El no voy a hacer nada. La frase de la persona entrevistada al principio es contundente y violenta. Dice, mi hijo es un bueno para nada. Es decir, ya tiene un estigma, ya tiene un sello, no funcionas, no sirves. Y la pregunta pertinente es, bueno, ¿de dónde surgió ese, entre comillas, no servir para nada? Probablemente ese autoconcepto deteriorado, esa incapacidad en el desarrollo de potencialidades que todas las personas tenemos. Necesitamos. A mí me da la impresión, no quiero someter a juicio a nadie, pero me parece que algo falló en la estructura familiar y en un ejercicio amoroso del poder. Porque también debemos decir que el poder no es hojaldra. El poder se puede ejercitar de una manera amorosa y propositiva. Ahora, a ver, no es una manera también, se las voy a cambiar un poquito, digo, porque tenemos que verlo desde diferentes perspectivas. No es una manera también de él ejercer el poder sobre su familia, pues no hago nada y aquí me tienen y a ver, córreme. O sea, ahora hemos visto a algunos adolescentes ejerciendo esa especie de poder mal ejercida. Sí lo es, sí lo es. Pero yo creo que tienes razón tú. A ver, adelante. Hay que ver cuál es el origen. Sí. No, bueno, claro, pero sí es otra manera de ejercer el poder. Espérame, a ver, ¿dónde está? Sí. Aquí está. Se supone que el poder lo tendría mi papá, pero como él padece hijitis, resulta que en la práctica el poder lo tiene mi hermana. Por eso yo soy un rebelde, insurgente, hooligan, casi un hereje y ni modo. Porque ¿ves? como no me miran, porque todo lo que hacen es lo que dice mi hermana, entonces, me comporto exacto. de esta manera. Yo les quería decir si a veces el poder se maneja de esas maneras truculentas. Sí. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Me va a tocar el corte, pero quedan unos segunditos. También quería hacer un comentario. Regresando, no te quiero cortar otra vez, entonces regresando sí te retomo para que puedas decir lo que quieras decir sobre eso, que aparte es muy importante, Francesca, porque la verdad es que son esas formas de ejercicio del poder que no son visibles y sin embargo hacen mucho daño a la familia. O sea, sí entiendo lo que dice David, que posiblemente hay un error en la crianza, pero hoy él está teniendo un poder ahí, ¿no? Al ponerse en esa posición. Sandy. Nos dicen acá, no se ha definido qué es el poder y sus dimensiones. Ahora ya, bueno, ya se dijo, me siento desempoderada. No siento el poder de ser escuchada, dice en su hogar, nadie la escucha. Eso sí. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Seguimos en Diálogos en Confianza, estamos en vivo y el día de mañana el tema es los deseos de venganza. Hay una frase de Sir Francis Bacon, filósofo y estadista británico, y queremos saber si ustedes están de acuerdo con ella. Vengándose, uno se iguala a su enemigo, perdonándolo, se muestra superior a él.
Esto puede ser cierto, pero ¿de qué manera lograrlo? ¿De qué manera entender que cuando nos hicieron un daño es mejor no buscar una venganza? ¿O de qué manera cambiar este dolor por alguna acción que nos lleve al perdón para estar bien con nosotros mismos? No tanto tiene que ver con el otro. De esto se va a hablar el día de mañana, no se lo pierdan. Y vamos a ver ahora un resumen de todo lo que ya se ha dicho en el tema del día de hoy y después un testimonio. Muy a menudo confundimos el poder con el autoritarismo, las violencias, las imposiciones. El poder se puede ejercer de modo democrático y consultativo, digámoslo así. En que estamos demasiado acostumbrados a que la autoridad y el poder se ejercen a través del miedo. El autoritarismo sería esa autoridad mal ejercida, entonces, en donde se da la imposición del poder. Cuando los padres no saben saberse autoridad, que son los que tienen que enseñar a la familia y que tienen que poner límites, realmente empieza esta parte como de tener que ejercer una autoritariedad o un poder, porque yo no me puedo relacionar desde una parte amorosa. México es un país donde la proporción de familias monoparentales a cargo de mujeres es enorme. Transformamos la palabra de poder a educación, no sé, le quitamos autoridad, le quitamos ese peso tan fuerte que tiene. La ley queda sobre papá también. Ejerce para todos en la familia. En realidad, el poder va sobre papá. Aquí, si no se puede gritar, ni papá grita. Creo que se está mezclando el concepto de autoridad con el concepto de poder. Exacto. Poder lo tienen todos los integrantes de la familia. No hay manera de evitar que cada miembro de la familia, hasta el bebé, tiene poder en la familia. Yo creo que una de las formas es negarle voz a los miembros de la familia. Familias tradicionales son patriarcales de muchas formas y una de ellas es muy adultocéntrica. Es decir, los niños y las niñas no tienen posibilidad de palabras. Tiene que ver con el uso del chantaje emocional y la victimización, donde se ejerce un poder y un autoritarismo subterráneo que incide directamente en el disco duro de las personas. Hace 2 años falleció mi mamá. Desde entonces me he encargado del cuidado de mi padre. Él es muy necio y no quiere cuidar su salud. Siempre le digo que tome sus medicamentos a la hora que debe de ser. Yo le digo, si tú te enfermas, papá, ¿qué vamos a hacer? Tú no tienes seguro y no tengo para llevarte a un buen hospital. Y no puedo estarte cuidando todo el día, tengo que trabajar. Yo quiero rehacer mi vida, pero la enfermedad de mi papá no me deja. Tengo temor que la enfermedad de mi papá haga que yo me enferme y entonces los dos estemos enfermos y nadie nos cuide. Bueno, pues hay diferentes maneras, ¿no? O sea, a veces la lucha por el poder entre padres e hijos es un sentimiento de autotraición, ¿no? A veces ellos consideran que se están traicionando también al ejercer o al ceder el poder. Los papás dicen, bueno, es que yo lo tengo que tener, es que yo lo tengo que ejercer, es que me toca a mí. Es como una falsa creencia que tenemos y que creo que, y digo tenemos porque creo que a nivel social sucede con esto de los adultos, ¿no? Adelante. Claro. Sí, yo quería hacer un comentario con respecto al testimonio anterior de esa mamá que desde mi punto de vista tiró la toalla con su hijo y sin afán de juzgar me parece que también hay una victimización, una autovictimización en este sentido. ¿A qué te refieres con, perdón, tiró la toalla? Sí, porque dice, ya es un caso perdido, es un bueno para nada. Y con esta visión de él, ¿no? Lo que él hace, lo que él no hace, sus limitaciones. Bueno, creo que hace falta una autoobservación. Claro. Y creo que hace falta el también establecer que hubo un inicio. Y entonces yo me remito a la palabra responsabilidad, porque en el momento en que dejo que mi niño de 3 años, 4 años, 5 años rompa un límite establecido, ahí está empezando a salirse del camino. Es decir, este adolescente no llegó ahí de la noche a la mañana, no lo creo. Creo que hubo detrás esa probablemente dificultad, la falla, para poder respetar los límites. Y creo que muchos papás, demasiados papás, ante la dificultad para manejar algún aspecto del carácter, de la personalidad del niño, simplemente tiran la toalla demasiado pronto. A mí me parece muy triste. O sea, hay diferentes opciones.
están los especialistas, está el compartir con personas con las que hay una visión similar. Y también hay otros miembros de la familia que se interponen. Entonces, cuando a lo mejor mamá o papá considera que por el bien común y por el bien de esta persona, de este niño, es importante poner esa regla, ahí llega la abuelita y la rompe. Sí. Híjole, o el papá. O el papá. Es donde existen estos límites difusos. Entonces, la importancia de los límites, de que la autoridad tiene que ser respetada y que los niños sí deben ser vistos, por supuesto, siempre consultados, pero hay que asumir que un niño a los 3 años no puede saber qué es lo mejor para él para comer, como un niño de 6 años no sabe cuál es la escuela mejor para él. Exacto. Puede opinar, claro, puede decir, me gusta, si le gusta el fútbol, qué bueno, si se elige una escuela que tenga una cancha de fútbol, hasta ahí, y de acuerdo a la edad. Pero vamos a tomar, por favor, responsabilidad por esa autoridad de esa mamá, de esos papás, que en donde fallaron, hubo una falla en ese ejercicio de la autoridad y entonces, como tú bien dices, el chico, el adolescente, ejerce su poder desde el no hacer nada. Y disculpa, y una cosa más, retomando el ejemplo de las parejas divorciadas, en donde hay una lucha de poder y se deja de ver por el bien del otro, tú hace rato hablaste de la parte del ejemplo. Y comentamos también acerca de que un buen ejercicio de poder, un ejercicio positivo del poder se hace a través de la negociación. Entonces, ¿cómo se aprende a negociar? Desde que tenemos bebés, niños chiquitos, ellos ven cómo nosotros en la pareja estamos negociando cosas. Bueno, mañana tú haces esto, yo hago esto, ¿cómo lo hacemos? Desde ahí llega el ejemplo, desde ahí estoy aprendiendo a negociar o a imponer o qué funciona con uno y qué funciona con otro, porque ven las vulnerabilidades. Qué importante que lo dices, porque sí es cierto, ¿no? Hay veces que muchas veces el ejemplo que veo es un ejemplo donde se cede el poder. Entonces yo aprendo a cederlo, ¿no? Oigan, tenemos unos testimonios en el público, son 2 de manera anónima. Vamos a escucharlos para que ustedes puedan ayudarles. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Pues igual, ¿verdad? Yo viví con ese esposo, viví porque pues ya soy viuda hace 9 años. ¿Puedes acercarte un poquito más el micrófono y un poco más fuerte, por favor? Viví estuve viviendo con él porque ya tiene 9 años que él falleció y él ejerció el poder en mí, el autoritarismo, ahorita se decía, ¿sí? ¿De qué manera lo ejercía? Pues hoy veo que me casé con una persona machista, no sales, te doy el dinero y aquí mando yo y se hace lo que yo digo, te controlo, te manipulo. ¿Desde el principio de la relación fue así? Sí. Ajá. ¿Y tú lo permitiste de alguna manera? Lo permití. ¿Sabes por qué lo hiciste? Hoy veo que es por una devaluación, por una baja autoestima. Okay. Sí, permito todo esto. Gracias a Neuróticos Anónimos, Asociación Civil, rescato todos estos valores. ¿Hace cuánto tiempo tú empezaste a buscar ayuda? Ya tengo varias 24 horas. Sí, y después yo lo quise hacer con las hijas. Okay. Igual, sí, fue lo mismo. ¿De qué manera lo hiciste? Ajá, igual les doy dinero, les resuelvo sus problemas, y todo lo encontré porque quiero que me quieran, que hablen bien de mí. Soy la mamá más buena, ¿sí? Todavía por culpas, me daba cuenta que por culpas, para que me perdonaran, y sigan hablando que me quieren mucho, ¿no? Y sentirme útil. No me di cuenta que solamente así dándoles, yo me sentía útil y soy necesaria, pero la verdad es que yo caí en una angustia, en una ansiedad, porque pues querer hacerla ahí de Dios, ¿no? Del poder, ¿no? El autoritarismo. ¿Hoy qué relación tienes con ellas? Hoy, ¿cuál es la relación que tengo con ellas? Respeto un bienestar, respeto sus decisiones, ahorita se decía, las dejo que hablen, les respeto el derecho. ¿Qué edad tienen tus hijas? 27 y 23. ¿Ellas están independientes? ¿O? La casada independiente, la soltera, vive conmigo, tiene una carrera profesional también ya, y bueno, ya me quité esas arañas de te doy también todo para que no te vayas y me quede sola. No. ¿Sí? Hoy, gracias a este bello programa, me aplico lo que es ahí, cuidar el bienestar, hacer la unidad, respetarla, no ser una jefa, imponerle, agredirla,
porque me convertí así igual que lo del esposo, igual que mi niñez con la madre, no, quitar todos esos patrones. Y hacerlo de manera diferente. Ajá. Muchísimas gracias. Gracias por tu testimonio. Adelante, Pues David. yo primero que todo agradezco mucho este testimonio de nuestra amiga, porque nos demuestra que uno puede salirse de esas nefastas redes del poder convertido en autoritarismo. Es interesante lo que dices porque trató de replicar con sus hijas lo que había sufrido en carne propia ella misma, lo cual nos lleva a la idea de que muchas veces doblamos las manitas o nos dejamos someter por el autoritarismo merced a motivaciones profundas, por ejemplo, el temor al abandono y a la soledad. El darnos cuenta de ese proceso nos permite reencauzar la vida. El mensaje para mí es muy positivo porque no se trata de decir, pues ya me amolé, sino que hay siempre posibilidades de emerger e ir hacia adelante. Y me lleva también a la reflexión que hacía Francesca en el sentido de que el poder no debe ser renunciable. Insisto en que no debemos tenerle miedo al poder, solo canalizarlo de una manera constructiva. Muchas veces se ejercita el autoritarismo en aras de un supuesto poder para producir miedo en quienes se convierten en nuestras víctimas. Claro. Cuando realmente debiera canalizarse el poder bien ejercido para generar respeto, claro, solidaridad, porque apoyo. Cuando claro, ejerzo miedo, tengo el control sobre ti, ¿no? Que eso es básicamente lo que busca la persona con un poder mal llevado, ¿no? Absolutamente. Someterte y que se haga lo que yo quiero, ¿no? A ver, y a ser odiado. Eso es como la consecuencia, ¿no? La sí. consecuencia es ser odiado. Por eso pero que se regresa a la agresión. Pero no buscan ser odiados. O sea, ellos lo que buscan es ejercer un poder, ¿no? Pero hay un gran vacío interno. No, claro. ¿no? Y este gran vacío lo quieren llenar con este apoderarme del otro. Claro. Y en este juego, al apoderarme de otro, lo único que hago es violencia, ejercer violencia, y lo que único que genero es violencia. Por lo tanto, no hay una parte recíproca de amorosa. Ese es a donde yo quiero hablar. Y hay otro elemento relacionado con lo que tú dices. Ya Alfred Adler hace muchos años nos enseñó que cuando nos sentimos menos, ejercemos autoritarismo. Claro. El famoso complejo de porque genera un gran vacío y no podemos tolerar si yo soy una persona que se siente muy chiquita en lo emocional y en la propia personalidad, ahí les va el dictador, ¿no? Por eso la esencia, el núcleo de muchos dictadores, ya sea en los gobiernos o en las familias, es el complejo de inferioridad. Totalmente. Eso es adelante, el que se Sandy, por favor. Tengo un testimonio que nos dice que no se debe de llegar a los extremos. Mi papá nos educó con demasiado rigor y haciendo muchas diferencias entre hermanas. Somos 6 y él siempre decía que la que mandaba era una hermana más chica que ella, que era la capataz, luego la otra. Y esto afectó a una de mis hermanas, que es ahora muy autoritaria en su trabajo. Sí le ha servido en su vida profesional, pero es un desastre con sus hijos. A mí, lo contrario, me afectó por demasiados años en mi autoestima, pero he tratado de educar a mis hijas sin autoridad, pero sí con respeto. Más bien ahí como que tiene sin autoritarismo mal entendida. Exacto, porque sí es autoridad, dice, pero con respeto. Me sirvió porque hoy en día siguen siendo respetuosas, pero también se hacen respetar de sus propios ideales. Entonces, hablando de lo que decían, en su vida profesional, pues sí puede ser que te obedezcan o que seas muy un jefe muy exitoso, pero en lo personal siente este gran vacío. Claro. También por y qué bueno que haces exitoso, así entre comillas, porque... Sí, exitoso, porque puedes tener a lo mejor el control o el de la empresa, pero no necesariamente ni el cariño, ni el entendimiento, ni la confianza, claro, ¿no? Por otro lado, también nos comenta aquí Verónica Torres, van varios comentarios que nos deja. Dice que el tema es complejo, que hay que evitar que se hable de una manera teórica y profunda del mismo, porque no está ayudando a comprenderlo. Dice que es un tema para dar que no se pueden dar respuestas superficiales. Se ha estado tratando de hablar de la teoría, ya con los testimonios yo les voy poniendo más cosas prácticas. Los testimonios del público nos ayudan, por supuesto, mucho. Y lo que ustedes desde su consulta o desde su experiencia y investigación nos puedan ayudar a poner en práctica también. Vamos a escuchar a otra persona que está aquí con nosotros para que escuchemos. Adelante, por favor, bienvenida. En mi caso, yo soy integrante de una familia pues, disfuncional. Fuimos 11 hermanos. Yo soy la más chica de los 11. Mi padre alcohólico, y pues mi madre trabajaba haciendo aseo en casas, ¿no? Entonces, desde chica yo vi el autoritarismo, ahora sí le pongo la palabra, sí,
porque antes lo decía yo, es la autoridad, ¿no? Pero no, efectivamente es autoritarismo de mi papá, mi padre alcohólico, ejercía violencia, ejercía pues ese autoritarismo con todos mis hermanos, los mayores, y de alguna manera ellos se veían con el poder, con los más chicos, que fui yo, una de las más chicas, de poder regañarnos o reprendernos, ¿no? O sea, lo que a ellos les pasaba con tu papá, ellos lo replicaban con ustedes. Con nosotros. ¿Tú eras la más chica de todos ellos? Yo fui la más chica, yo soy la más chica de ¿Y los grandes te regañaban a ti y ejercían poder sobre ti? Ajá. Yo tenía que obedecer a los mayores, y bueno, yo llegué a ver a mi hermano el mayor así como, no con respeto, sino con mucho miedo, igual que a mi papá. Claro. Le veía la cara y decía, está enojado, ¿no? Oye, ¿tú tienes familia propia? ¿Tú te casaste, tienes familia, tienes hijos? ¿Sí? ¿Y tú te diste cuenta si tú de alguna manera que replicaste, ahora sí que sin darte cuenta de que lo estabas replicando? ¿Nos explicas eso? Yo tengo 2 hijos, y yo me di cuenta que estaba en la misma situación. Estaba yo con mucho autoritarismo con mis hijos, sobre todo la mayor, ejerciendo el autoritarismo con ella, exigiéndole demasiado. Ajá. Y precisamente vi un programa en el Canal 11 en donde pasaron un testimonio y me vi muy identificada con él. Hoy te estás con alguien ayudándote. Ahorita estoy en terapia de buena voluntad Neuróticos Anónimos, desde hace algún tiempo, afortunadamente cuando mi hija tenía 8 años, ahorita ya tiene 25. Entonces, te agradezco mucho tu testimonio y nos sirve muchísimo para darnos cuenta y que ahorita regresando de este corte los especialistas nos digan por qué se repite a veces, ¿no? O sea, tú nos comentas, mi papá le teníamos miedo, a mis hermanos fueron autoritarios conmigo y luego tú lo repetiste con tu familia, ¿no? Que ahorita nos explican qué sucedió. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Muchas gracias. Continuamos con nuestro tema del día de hoy. Estamos hablando del poder, quién ejerce el poder en la familia y sobre todo de qué manera se ejerce ese poder. Pero bueno, vamos a cambiar un minutito de tema y les pedimos especial atención como todos los martes, en donde mostramos imágenes de personas que han desaparecido y les pedimos que si identifican a alguien, que si tienen información se comuniquen a los teléfonos que aparecen en pantalla. Créanme que es un servicio que sirve muchísimo para que se reúnan nuevamente con sus familias y sean localizados. Vamos a ver a Carlos Valadez Hernández, quien se extravió en el trayecto de La Paz, Baja California, a Mazatlán, Sinaloa. Esto el 5 de diciembre del año pasado. Le repito el nombre, Carlos Valadez Hernández. Seguimos con la fotografía de Bruno Isaac Ramírez Ramírez, quien está desaparecido desde el 12 de marzo de este año y se extravió en Colonia Miguel Hidalgo, en municipio de Texcoco, en el Estado de México. Tercera fotografía es la de Alberto Damián Lara López, quien se extravió en calle Cañada Real, Manzana 07, lote 13, en la colonia La Cañada de la alcaldía Álvaro Obregón. Le repito su nombre, Alberto Damián Lara López, este pequeñito. Seguimos con la fotografía de Gerardo Daniel y Diego Gabriel Aplicano Rodríguez. Ambos son de Honduras y están desaparecidos desde este 28 de enero, es decir, el 28 de enero de este año 2019. Repetimos sus nombres, Gerardo Daniel y Diego Gabriel Aplicano Rodríguez. La última fotografía del día de hoy es la de Joshua Yair Pérez Díaz, quien se perdió en Avenida Hidalgo número 23 en la colonia Tizapán Centro, en el Estado de México, desde el 11 de mayo del año pasado. Y repito su nombre, este pequeñito se llama Joshua Yair Pérez Díaz. Gracias por su atención en este espacio y vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy escuchando el siguiente testimonio. Mi esposo es alcohólico y eso nos ha traído muchos conflictos. Yo he intentado muchas veces ayudarlo, llevarlo a pláticas o hablar con él, un psicólogo. Sin embargo, él no pone de su parte y esto pues me ha traído mucha infelicidad. Pero sé que esto podría ser parte culpa mía porque yo lo conocí así y pues yo lo escogí como esposo así, en esa situación.
Yo muchas veces le reclamo de que toma, de que se va con sus amigotes y no le importa nada, no le importa la responsabilidad que tiene en casa. De verdad es muy molesto que siempre se largue con la bola de sus amigos, que son igual unos borrachos, y pues que no responda con las cosas que tiene que hacer con la familia, ¿no? Muchas veces yo le he dicho que si él deja de tomar, las cosas pueden mejorar en la familia. La familia será más feliz y los ingresos aumentarán. El dinero podrá ser ahorrado si no gasta en alcohol. Toda la familia será feliz. No solo nosotros, sino también su familia y la mía. Pero no hace caso, no le importa y de verdad es frustrante esta situación. Sigue tomando y pues creo que así seguirá. Le he preguntado muchas veces que si no le da vergüenza que sus hijos lo vean tomar de esa manera, pero no responde nada. Bueno, un poquito más adelante los especialistas nos comentarán sobre este testimonio que acabamos de ver. Y ahorita estoy de este lado del público. Tengo aquí conmigo a... ¿Cuál es tu nombre? Beatriz Luna, buenos días. ¿Cómo estás, Beatriz? Bien, Bienvenida. gracias. Oye, tú nos estabas comentando a la producción, que, bueno, ustedes tienen una forma particular de ejercer el poder. Bueno, más bien, y aquí lo estoy... corroborando. Uh-huh. Yo noto que actualmente las familias tratamos de ser coparticipativos. O sea, ¿La tuya trata? Ajá, sí. Mi esposo está totalmente involucrado. Tenemos de alguna manera una vida tradicional porque él es el que sale, él es el proveedor, yo soy la que me quedo en el hogar, pero mi concepción de mamá, tenemos 4 varones además, es de liderazgo. Yo no me siento como tienen que hacerlo porque yo digo, sino tienen que hacerlo porque nos beneficia a todos. Tienen que hacerlo porque si no es un bien para uno, es un bien para toda la familia. Si tú estás bien, todos estamos bien. ¿Nos puedes poner un ejemplo? El orden de la casa. Uh-huh. Si yo recojo las cosas que usé, aparte de que yo voy a saber dónde están mis útiles, por ejemplo, mis útiles escolares, no puede provocar, por ejemplo, una caída o que se pierdan todos los colores. Porque si tú no sabes dónde están tus colores, ahorita cuando te vayas a la escuela se nos hace tarde, se hace un caos. El uniforme de la escuela, las cosas cotidianas. Eso es bien importante. Ahora, si yo pongo la mesa, a mí me molesta, por ejemplo, una acción que he visto que dicen, lava tu plato y tu taza. Yo no cocino para 1, yo cocino para 6. Entonces, si yo estoy poniendo la comida para todos, el papá está poniendo el dinero para comprar esa comida, lo mínimo que yo puedo hacer colaborando es yo levando los platos de los 6. Y así, tenemos que participar todos. No porque yo lo diga, sí siento que tengo la figura más fuerte en la casa, pero respaldada con mi esposo, ¿no? También él he visto que ha ido notando que no se tiene que hacer a un lado, ¿no? Que tiene, aunque no esté físicamente, su figura es muy importante para los hijos, sobre todo porque son varones, porque ellos ven esa figura en él. Y el otro día uno de mis hijos decía, mami, una definición, un concepto, un tema, me decía, lo leyó. Y le digo, pues léelo, ahí dice. Y me dice, pero tú dime, ¿sí es cierto? Le digo, es que no puede ser tan grande la fuerza que tengo yo, que él confíe más en mí, en que yo diga si es cierto o no es cierto, que en un documento, ¿no? O sea, es muy fuerte la figura que se va viendo en ellos. Mis hijos tienen 5, 9, 10 y 13. Ok, muchísimas gracias. Francesca, ¿a qué edad sería importante como papá, poniendo este ejemplo, aprovechando el ejemplo que nos acaban de platicar, de ir dejando que ellos solitos vayan descubriendo, etcétera? ¿Hasta qué edad sería lo recomendable? Que vayan descubriendo de qué manera. Su propio poder, por ejemplo, que no llegue a cuestionar, sino que él tal vez busque otras alternativas para ver si la frase es la adecuada. O sea, ¿a qué edad yo ya empiezo a ayudarlo a que él empiece a ejercer su propio poder como desde la posición de los papás o la mamá? Claro, a mí me parece que lo que estás planteando es un ejercicio de la autonomía, ¿no? Uh-huh. Y de las posibilidades que tiene el hijo sintiéndose capaz de buscar opciones desde que nacen.
evidentemente, ¿no? Digamos, entre comillas en este sentido. Es decir, cuando yo creo en sus capacidades, él va a poder explorar el mundo con mucha más seguridad. Quiero decirte que me encanta tu testimonio, gracias por compartirlo, de verdad me encanta la energía que traes y el ejemplo de cómo describes a tu familia. Somos una familia tradicional en donde la autoridad es ejercida de manera positiva. Cada uno de las dos personas que tienen la autoridad, tu esposo y tú, la ejercen desde su lugar en la casa. Entonces tú desde el mayor tiempo que pasas en la casa tienes otras funciones, pero tu esposo es tu respaldo y obviamente cuando llega participa y tus hijos están viviendo la responsabilidad, no la están aprendiendo porque ya la tienen. Viven la responsabilidad desde su lugar de responsabilidad. Me encanta que lo plantees con tanta seguridad y que plantees que en una familia mexicana tradicional no solo es posible, sino es maravilloso el poder hacerlo cuando ustedes dos están de acuerdo. Los hijos no cuestionan absolutamente nada. Y lo importante es el ejemplo, ¿no? Que es lo que decíamos. O sea, están viendo el ejemplo de justamente el ejercicio del poder de los dos adultos que están responsables de Claro, ellos, ¿no? y un concepto que tú planteaste de una manera espectacular es el bien común, que lo comentó Sandra hace rato. O sea, todos estamos aquí por el bien común. Si ustedes están bien, si uno está bien, todos están bien. Y si uno está mal, no es él el problema, como el testimonio que escuchamos hace rato. Claro, representa un problema para todos, es una dinámica problemática para todos. Entonces, gracias, de verdad me parece fantástico y felicidades por lo que han logrado ustedes dos con su familia. Sandy, adelante. Es que mira, es bien interesante lo que están diciendo. Ya hay varios comentarios que dicen que la señora, que gracias por el testimonio porque puso ejemplos muy claros. Y es bien interesante desde la parte de que de la importancia de que los adultos se pongan de acuerdo. Sí. Lo digo por algún testimonio que nos llega aquí que dice: necesito orientación en mi casa. Somos 4 de familia y siempre entre padres y nosotras, que somos 2 hermanas, hemos impuesto nuestra propia autoridad y nadie quiere darle la razón a nadie. Esto trae muchos conflictos, no nos gusta perder y queremos tener la razón los 4. No hay orden, solo conflictos y sigan los conflictos. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar? Y también hay otro testimonio que tengo acá que es importante también de la presencia de cómo ejercen el poder o su presencia y la autoridad papá y mamá. En el caso de que la familia esté así compuesta, dice: es difícil establecer límites con mi hijo. Yo soy la segunda esposa de un hombre de 15 años mayor que yo, con un hijo de 15. Es difícil porque siento que mi esposo no tiene carácter para llamarle la atención o secundarme en algo que yo digo para su hijo. Él es el hijo del esposo, no de la mujer que nos está escribiendo. Por otro lado, también está la mamá del chico. Casi no la ve, pero es a quien más le hace caso con respecto a su comportamiento. No sé qué hacer porque mi casa es un caos y ahora que tenemos un bebé, pues peor. Entonces, imagínate ahí, hay los papás de este joven, la esposa del papá, y si no se ponen de acuerdo los adultos, pasa todo este caos del que nos está hablando aquí el público. Creo que ha quedado claro o está quedando claro la diferenciación, digamos, muy nítida entre lo que es el ejercicio del poder y el ejercicio de las violencias, una manera, digamos, irresponsable de ejercerlo. El testimonio que nos da nuestra amiga y el testimonio anterior nos indican un signo positivo, es decir, cómo podemos cambiar una realidad, transformarla. Pero también hay que decir, a propósito de cómo se hereda el ejercicio irresponsable del poder y el autoritarismo, que efectivamente predicamos con el ejemplo. Y a veces los ejemplos no son precisamente los mejores. Me voy a imaginar que un padre autoritario quiere corregir a su hijo porque golpea a su hermanita o le jala las trenzas. Entonces lo regaña acremente y acto seguido le da sus nalgadas. Lo que está haciendo no es corregir una conducta anómala o irrespetuosa. Lo que está haciendo es enseñarle a su hijo que esto es muy eficaz para dirigir la conducta de alguien. ¿Y qué es lo que aprende este niño que ha sido nalgueado? A ejercer la violencia. Claro. Entonces, el mensaje final tiene un signo negativo y es una manera en la que perpetuamos un ejercicio irresponsable del autoritarismo y el malentendido uso del poder. Claro, muchísimas gracias. ¿Me dejarías decirle, mira, en esta chica que dice, no entiendo por qué mi hijo me pide, ¿no?, una asesoría, cuando está viendo un papel y un documento que está avalado
como si tú no tuvieras ese aval. El niño necesita tu mirada y tu permiso y tu sabiduría para internalizar y poder confiar también afuera. Entonces, es bien importante que estos papás o estas imágenes de autoridad en casa puedan avalar también, que le pudiera leer y decir, ¿a ti qué te parece? Pero sobre todo esta parte donde le generes una seguridad. Sí, es cierto, es verdadero. Y esto es lo que da la ley, o esto es lo que dan los límites o los valores. Nos dan seguridad. Y esto es lo que te estaba pidiendo él, ¿no? En ese momento. Él te estaba pidiendo seguridad para el mundo de allá afuera. Importante, gracias. Aquí tenemos a Rosario. ¿Cómo estás, Rosario? Bien, gracias, Bienvenida. buenos días. Y agradezco estar aquí. Bueno, yo lo que quiero comentar es, cuando yo estaba en secundaria, mi padre sufre un infarto, entonces mi madre asume el lugar de líder y de responsable. Ella tiene 2 trabajos y el padre nos cuida, hace comida, cambian roles. Y cuando mi madre se jubila, entonces empiezan los problemas, el poder entre ellos dos, porque ella es el apoyo económico. Ella era era el apoyo económico. Entonces, el papá, pues, lo entiendo que él tuvo que ceder, de haber sido una figura, bajar y ceder y ser la mamá y cuidarnos. Y ya mi madre muere, el padre resurge, porque creo que ha sido una figura importante para todos nosotros, pero lo que hablaban, se hereda la cuestión del poder. Creo que las mujeres somos 2, pero como que sí es esa cuestión, y yo creo que me atrevo a decir que el hombre también, de heredar esa cuestión del poder. Eso es lo que yo... O sea, en tu casa podríamos decir que el poder se heredó a través de lo económico. Y de la madre. Sí, sí. Cuando tu papá se enferma y entonces él tienen que cambiar estos roles, que lo dijiste muy claramente, entonces tu mamá se vuelve el proveedor, o sea, la proveedora. Ella se vuelve la proveedora de la familia. Y entonces la proveedora quiere decir que era la que traía el dinero, ¿no? Que fue lo que dijiste tú. Y en ese momento ella empieza a tener el poder. Sí. ¿Sí? Fíjate, muchísimas gracias, ¿no? Sí. El caso se repite contigo, o sea, tú también trabajabas y tú eras la proveedora en tu familia. Sí, bueno, yo puedo decir, yo trabajaba baja autoestima, codependiente, pero como dijeron, cuando te empoderas y dices, hasta aquí, felizmente me divorcié, y ahora trabajo en, ¿cómo te diría?, en el amor de seguir trabajando con mis hijos, que ya pues no están tan grandes, 28 y 31, pero de que ellos, transmitirles yo eso para que lo trabajen a sí mismo con sus hijos. ¿Ellos tienen los 2 hombres, 1 tiene un bebé. Okay. Muchas gracias. A ver, esto creo que es bien importante ver que, bueno, aquí era muy claro el ejercicio del poder a través del dinero, ¿no? Porque es algo que estamos viendo mucho ahora en estas nuevas formas de relaciones familiares que existen, que Sandra nos comentabas que hay muchísimas, ¿no? Y la verdad es que ahora, pues sí es cierto que hay mujeres que ganan más que los hombres y curiosamente sí ejercen un poder de manera diferente, como si sí tuviéramos introyectado esta idea de que el dinero nos da más poder, ¿no? Bueno, es que la dependencia económica siempre ha sido muy fuerte tradicionalmente en la economía y en la economía familiar, ¿no? Y las mujeres durante mucho tiempo han dependido de la figura de un proveedor, sin embargo son las gestoras de la economía cotidiana. ¿Quién se entera primero de la subida de los precios? Las mujeres que tienen que ir a los mercados, ¿no? Claro. Y que tienen que gestionar los gastos cotidianos. Tal vez más adelante quisiera hablar del miedo y de las dependencias con la cuestión del poder, porque lo que he leído, he escuchado en los testimonios y con el testimonio que se mencionaba de esta mujer
casada con una pareja, con un hijo, una relación... Es lo del ejercicio de poder. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a ir un corte en un momentito, regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Les voy a adelantar lo que vamos a hablar la próxima semana para que no se lo pierdan. Es un tema muy importante. Vamos a hablar del secreto del abuso sexual en la familia. Y puede sonar un tema fuerte, por supuesto que lo es, pero lo vamos a abordar desde esta parte en donde qué gana una familia o qué sucede al interior de una familia cuando un abuso sexual se mantiene en secreto. ¿Por qué puede permanecer durante muchos años así? ¿Y a costa de qué? También esto es interesante de analizar y todos los impactos, todo el impacto que puede tener afuera de la familia, a la sociedad, cuando esto permanece calladito, cuando puede estar dañando a un miembro, a un integrante de la familia y a otro, hasta que se destapa y qué sucede. Es importante hablarlo, es importante enfrentarlo y ver con especialistas de qué se trata y cómo llegar al mejor resultado después de un abuso, después de todo esto, cómo tratarlo, cómo trabajarlo. De esto vamos a hablar la próxima semana, queremos conocer sus testimonios, sus comentarios, sus opiniones al respecto y no se lo pierda entonces. Vamos a ver ahora un resumen de lo que ya se dijo. De tal manera que ese liderazgo concreto, que de alguna forma es un ejercicio del poder, puede ser llevado de persona a persona dependiendo de la tarea. No optimista, sino realista, de asumir el poder al que no le debemos tener miedo, es esa alternancia de los liderazgos. Lo que yo creo es que habría que preguntarnos qué gana quien quiere ejercer el poder de una manera autoritaria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesita reafirmar a la hora de ejercer cierto tipo de poder, ¿no? ¿Conviene el ejercicio del poder que no se confunda o se traslade con el autoritarismo? Que sí conviene ejercer el poder democrático, responsable, consultativo. El beneficio del desarrollo integral de ese niño y esa niña que tiene que ver con la decisión de los padres de llevarse bien y de ejercer un poder sano y amoroso, no solamente entre ellos y de respeto, sino respecto a sus hijas e hijos. Que tiene que ir en paso a paso para preparar a un ser humano para poder ser autónomo y autónomo, vamos, en ese sentido. De alguna manera ejercer el poder, como yo decía, el que sabe lo que necesita la familia, por supuesto, son las primeras dos cabezas de la casa. Creo que hubo detrás esa probablemente dificultad, la falla, para poder respetar los límites, acerca de que un buen ejercicio de poder, un ejercicio positivo del poder se hace a través de la negociación. Que uno puede salirse de esas nefastas redes del poder convertido en autoritarismo, que muchas veces doblamos las manitas o nos dejamos someter por el autoritarismo merced a motivaciones profundas. Por ejemplo, el temor al abandono y a la soledad. El darnos cuenta de ese proceso nos permite reencauzar la vida. El mensaje para mí es muy positivo porque no se trata de decir, pues ya me amolé, sino que hay siempre posibilidades de emerger e ir hacia adelante. Como con pláticas, quizá con una buena conversación, una buena plática entre ambas para poder no tener discusiones en cuanto a las decisiones que se toman. Bueno, en mi familia no hay una problemática, pero se puede resolver hablando. Es que eso ya no es decisión como que de los hijos, es como que del papá y la mamá. Quizás hablando y diciendo que pues, o sea, que no solo uno puede tener como el control, sino que cada persona tiene derecho a dar su opinión y ya a partir de ahí ir llegando a mejores acuerdos. Y también como que en cierta parte mandando. Bueno, pues como han visto, ha estado muy interesante el programa, ya estamos al final, es el último bloque, empezaremos con un poco de conclusiones y a cerrar estos temas. Y bueno, Sandra, te quedaste diciéndonos que a veces cuando hay estos divorcios, ¿no? Hay familias reconstruidas, a veces es difícil también la dinámica con el hijo que no es tu hijo, pero que es hijo de tu pareja. Bueno, que tiene que ver con el cuidado colectivo y el cuidado de la otra persona
y ese cuidado se deposita sobre tu persona cuando eres esposa de un hombre que trae un hijo a la familia, también eres responsable de él. No puedes ser responsable para unas cosas y para otras responsables no. Entonces yo lo que creo es que en esa familia esta mujer no está teniendo un lugar por parte de el marido no le está dando autoridad sobre el hijo, y autoridad quiere decir también cuidado, porque con el poder creo que tiene dos fases extremas. Uno puede ser el autoritarismo y el otro autocuidado, y en medio están personas que crecen con falta de autoestima, con dependencias patológicas. Entonces, ejercer el poder significa darle autonomía a esas personas que se quedan en medio. Importante, muchísimas gracias. Oigan, y quisiéramos retomar con ustedes el testimonio que vimos. Ustedes vieron del alcoholismo, y entonces si quisieran hacer algún comentario, ¿de qué manera también esa es otra forma de ejercer una mal manera de ejercer poder? Claro. Mira, yo creo que el alcoholismo en especial y la drogadicción tienen una complejidad enorme, donde lo que se dan son dependencias, tanto yo te cuido, como esta mujer se dedicó, porque ya sabía que era alcohólico desde un principio, y entonces donde dedica la vida a cuidar a otro y a reformar a otro y a ejercer un poder, vamos a decir, sobre el beneficio. Yo digo, el diablo que miente con la verdad, ¿verdad? En realidad te estoy cuidando, pero en realidad yo tengo beneficios internos y además de dependencia muy importantes, y que volvemos a lo mismo, a esta necesidad de relacionarme amorosamente. Pero si yo no puedo encontrar una parte amorosa, encuentro una parte de poder para poderme relacionar y poder ejercer un control sobre ti, porque esto es precisamente lo que no puedo. En el alcoholismo y la drogadicción, obviamente hay una cosa muy compleja interna, donde se necesita a fuerza un tercero para que los ayude, porque si no, no van a salir, pero lo que se juega es esta dependencia, donde, como tú dices, me victimizo, y al hacerme víctima, yo también estoy no queriendo asumir mi vida, pero sí ejerzo un gran poder, porque entonces me enlazo con el otro y no me puedo separar. De alguna manera es esta la simbiosis, ¿no? De alguna manera ni tengo ni entiendo el límite de lo que eres tú, ni de lo que soy yo, ni de lo que me corresponde a mí, ni de lo que te corresponde a mí, y hay una simbiosis interna muy fuerte donde ni siquiera soy capaz de percibir lo mío de lo tuyo. Y aquí hay en esta fusión, pues te digo, es complejísimo, es muy complejo, y ejercer el poder viene de ahí, de esa raíz, de esta necesidad de poseer con el otro y de esta necesidad de poderme relacionar a través de la parte amorosa y no de la parte poseedora del otro, ¿no? Adelante, Félix. Sí, yo también quería agregar algo con respecto al ejemplo de una familia en donde hay una persona con una adicción, en específico al alcoholismo, pero desde el ejemplo de la familia reestructurada, en donde esta mujer con su nueva pareja tienen un bebé, pero también hay un hijo de la relación anterior. Son familias mucho más frecuentes hoy en día que hace un tiempo. Y hace rato comentábamos de lo fácil que es ejercer un poder coercitivo, un mal poder, desde el que yo tengo dinero y entonces por eso te controlo, pero también qué fácil es deslindarnos de responsabilidades, porque como yo proveo, ya estoy dando lo que tengo que dar y ya no me involucro más. Que no estoy diciendo que sea el caso de este hombre, pero suena un poquito que muchas familias de este tipo sucede. Entonces yo aporto el dinero, tú te encargas de todo lo demás. Y es una posición muy cómoda, una posición de irresponsabilidad, en donde esta persona me da la impresión que no es vista, ¿no? Entonces, retomando un poquito también la pregunta que hacían en la calle, ¿cómo se resuelven los conflictos? Sí, hablando, conversando. Yo creo que muchas veces se necesita de una sacudida, se necesita de una buena confrontación y de una buena pelea, que aquí es terriblemente vista, siempre es como, ¿cómo te vas a pelear? No, es que a veces es necesario sacarlo y movernos para poder reacomodar las cosas. Claro. No siempre una conversación es sencilla y no siempre con agresión, ¿no? No, claro. Son dos cosas diferentes. Exactamente. Aunque se necesita la agresión para esto. Por eso hay una gran confusión. La necesidad de sacar algo interno implica a fuerza una parte agresiva. No lo creo. Poder sin destruir al otro, que esa es la parte. Es una línea. A ver, no, para que acabe, por favor, la idea. Una confrontación, yo creo que es una de esas palabras que en México es confrontación, es agresión. Violencia. No necesariamente así. Estoy de acuerdo. Ahora, creo
que una persona que dice que se deslinda de responsabilidades sí tiene un tema de voluntad. Es decir, para que cambie esta dinámica se necesita acatar que hay una problemática para esta mujer y hay un tema de voluntad, a diferencia de la persona, del esposo que tiene alcoholismo. Recordemos que no es un tema de voluntad, es una enfermedad. Ahora, sí hay, y me enlazo con tu comentario con respecto a las dependencias, es decir, es una enfermedad y como tal debe ser tratada en la familia porque afecta a todos, pero si este esposo sigue saliendo con sus amigotes, decía la esposa, y cada vez que regresa ella está en el mismo lugar dándole lo mismo, evidentemente no hay una ruptura, me refiero a un cambio que pueda generar una conciencia de que, ok, las cosas no van a seguir así, es decir, no puedo yo seguir tomando porque no voy a tener lo mismo que tengo ahora. Y ese movimiento sí lo puede hacer la esposa. Lo que sí es importante, es decirlo que siempre es con un acompañamiento, ¿no? Porque no vamos a hablar del tema del alcoholismo y no es el tema del programa, pero yo creo que es importante decirlo que sí es muy complejo y que siempre tiene que ir acompañado de un tercero. David, por favor. Quisiera decir algo para complementar lo que mis compañeras han comentado aquí, han dicho aquí. Creo que como un elemento importantísimo del diálogo, de la concertación, sin violencias, pero con un ejercicio responsable del poder, está justamente la asertividad. Claro. Yo tampoco estoy en contra de la palabra confrontación, que hay que desmitificar. Claro. Pero finalmente, ¿qué es la asertividad? Consulto mis emociones, mis necesidades y las formulo de una manera no agresiva, respetuosa, sin circunloquios, pero también sin victimizaciones. Claro. Incluye aprender a decir sí, a decir no o a postergar una decisión. Y esto es especialmente importante para mamá y papá cuando estamos induciendo un proceso de crecimiento y de desarrollo responsable. Y quisiera decir también, en aras de la empatía con mamá y papá, porque a veces mamá y papá pueden estar temiendo, híjole, ¿cómo le hago para hacerlo bien? Piden que sea yo respetuoso, que sea armónico, que ejercite el poder, que limite posibilidades, por el contrario, que no sobreproteja, etcétera, etcétera. ¿Cómo le hago? Mamá y papá no somos perfectos. No. Muy a menudo en aras del aprendizaje metemos la pata, la regamos, pues. Pero la vida afortunadamente nos ofrece sin número de posibilidades de corregir el camino. Yo estoy seguro que hay personas que nos observan y nos escuchan ahorita en este programa que han de estar en esta cavilación. ¿Cómo rayos le hago para ser la mamá? ¿Y sabes qué? Culturalmente se nos exige ser perfectos. Eso no es posible. Lo que sí podemos hacer es tomar tips y elementos, por ejemplo, de los que hemos platicado aquí, para crecer como mamá y como papá, que es perfectamente posible a cada rato. Y ¿sabes qué? Yo quiero retomar esto que estás diciendo porque me parece fundamental, te lo agradezco enormemente y difícilmente sale, es aprender a ser asertivo. Por ejemplo, que nos acaba de decir David, y eso se aprende, no se nace siendo asertivo, no por aprenderme la palabrita ya soy, hay que saber de qué se trata, hay que estudiar y hay que practicarlo para poderlo hacer. Y la otra, la empatía. Sí. O sea, te lo agradezco mucho porque sí es cierto, o sea, esas son las herramientas que a los papás que nos están yendo o escuchando les pueden servir. Tengo que aprender a ser asertivo y enseñarles a mis hijos. Tengo que ser empático y enseñarle empatía. Y puedo confrontar de una manera asertiva. Fíjate, mira, a mí esta parte del poder a lo mejor que me parece que puede dar un poquito de luz en esto que decíamos de las dependencias, cuando ella no puede cambiar su patrón porque ella también tiene una gratificación inconsciente allá adentro y está enganchada en eso, ni siquiera se está dando cuenta. Por esto estas dependencias, esto es una enfermedad. Y por eso necesitamos a un tercero muchas veces para que nos saque del control. Pero el que ejerce el control necesita otro que se deje. Claro. Por hacer el control. Y estos son los enganches, estos son los que tenemos que estar, porque el poder es sumamente sofisticado, tanto la inteligencia de la persona como para poder ejercer sutilmente sobre el otro. Claro. Entonces, el poder sobre un poder no tomando en cuenta otro,
es un poder que es agresivo a otro, están enganchados. Claro, y eso es bien importante, No hay más. como también decirlo, creo que es fundamental. Si tú después de este programa te diste cuenta o sientes que estás en una relación de poder, pregúntate más bien qué estás haciendo tú, ¿no? Eso es importante. Y Adelante, sería Sandra, por favor. importante volver a colocar el centro, porque nos olvidamos muy rápido de las niñas y los niños, y a mí eso siempre me da mucho miedo, Claro. ¿no? Siempre Adelante. estamos pensando que es una relación entre adultos con capacidades de revisión fuertes, y no es cierto. Los adultos, las adultas tenemos muchas deficiencias, fisuras emocionales, dolores, cicatrices de vida, y si no nos empezamos a cuestionar, si no empezamos a ver la forma en la que nos vamos a relacionar con los niños y niñas, va a ser difícil que rompamos nuestros patrones. Por eso es importante revisarse como adulto, Por ¿no? supuesto. Porque somos el ejemplo. Somos el ejemplo y queremos ver qué tipo de relación queremos tener con nuestras hijas, porque nuestras hijas e hijos finalmente son personas que van a crecer y van a dejarse ser menores. La aspiración como madres y como padres es que nuestros hijos sean adultos, con los cuales podamos confrontarnos, que confrontar es poner frente a frente, Así es. en igualdad de circunstancias, es decir, romper con las dependencias y romper con los autoritarismos. Y la reflexión y la autocrítica sobre el uso del poder no debiera llevarnos a renunciar a él. Así Más es. bien asumirlo amorosa, responsable, solidariamente. Sí, justamente nos lo platican varios. Muchísimas gracias por todos los testimonios. Da tiempo de leer al aire algunos. Nos dice Dolores: mi padre era un hombre autoritario y denotaba poder hasta para sentarnos a comer. Él era la carne y verdura para los hijos. Dice, él era la carne y para los hijos las verduras. O sea, así, con la miradita, ¿no? Así de lo que, hasta casi qué es lo que tienes que comerte y qué no. Él falleció y el que ocupó el lugar de mando es mi hermano mayor. Somos 5 hermanos y mi hermano sigue viviendo en casa, imaginando que él es quien lleva los pantalones. No lo culpo directamente a él, ya que considero que mi madre nunca supo poner orden y el problema más grave es que ellos siempre hicieron diferencias entre los hermanos. Mis padres nunca se van a enterar qué daño tan grande han hecho con sus hijos. Y aparte hay esa ganancia secundaria, ¿no, Sandy? O sea, pues claro, el hermano ejerce el poder sobre todos. Hay una Exacto, y ganancia. a lo mejor ahí la mamá dice, bueno, pues mejor que lo ejerza él y yo ya me retiro, porque como dices, pues será tal vez más cómodo. Y le conviene. Y tiene que ver con la responsabilidad, porque y como adultos no somos capaces de cuestionarnos. Así es. Y ya nada más para terminar, para cerrar un poco el tema también del alcoholismo, nos comparte aquí una mujer. Yo estuve casada con un alcohólico por casi 20 años, me separé de él y todo mi entorno familiar mejoró mucho. Yo sentía una carga emocional enorme y bueno, en el caso de ella también fue gracias a un grupo. Muchísimas gracias. Le quiero dar las gracias a los 4. Muchísimas gracias por haber estado aquí, mi Sandy. Gracias, Cris. Gracias. Qué gusto siempre estar contigo. Claro, gracias a todo el público. Gracias a mi querida amiga Sam, que hoy me vino a acompañar. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.